Bueno, el orgullo de ser marica es ser yo mismo, amarme tal y como yo soy. Ese orgullo que me llevo cuando lucho por los derechos de algún compañero cuando le es violentado. Yo la defino en una palabra de maricas resilientes. El orgullo de mi madre, porque a pesar de que soy marica, soy la única hija que logró el objetivo de terminar el bachillerato y querer tomar una carrera. El hablar de los municipios ribereños es hablar de las reivindicaciones, tradiciones culturales y violencias que han sufrido los pueblos desconocidos del Caribe colombiano, que se alimentan mediante la visibilización de las dinámicas cotidianas de sus habitantes y se centra en las expresiones más emblemáticas, la cotidianidad mágica y la importancia histórica de estas poblaciones. Sin embargo, en esta cotidianidad de la que yo les hablo, puedo destacar entre ellas íconos musicales, a líderes y lideresas del colectivo LGBTIQ+, a las lavadoras a orillas del río Magdalena y en las historias y relatos de los habitantes de los municipios ribereños, de los Montes de María y del sur de Bolívar. Todos unidos por el hilo conductor de las aguas del principal afluente de Colombia, el Magdalena. Es una sustancia vital para escudriñar qué somos, quiénes somos y quiénes queremos ser, lo que aporta un lugar para conversar y confiar entre todos. Lo que sí me queda claro es que sea por el impacto de la violencia o por el impacto de la economía o por las decisiones políticas que se tomen, las identidades de todos los grupos que convivimos en la región. Nos enfrentamos a desafíos desconocidos que implicarán grandes transformaciones o desapariciones abruptas, pero no nos hemos quedado quietos. Nos hemos sabido reivindicar, luchar con todas las fuerzas para crear una sociedad inclusiva, una sociedad donde ya no tengamos miedo, donde seamos libres, donde vivamos en paz. Enfrentarnos a una sociedad machista es difícil y en los pueblos más todavía porque la cultura es más machista todavía que en una ciudad. En el pueblo hay más tradiciones, hay más principios donde ser marica no está bien. Incluso aquí han habido compañeros que les ha tocado salir del pueblo por el miedo, por el rechazo, por el temor, por el señalamiento de la familia y estamos en un territorio de conflictos. Bueno, puedo contarle un poco de una historia de personas de la comunidad que en su momento eran discriminados, eran perseguidos, como si hubiesen cometido de pronto algún delito. Cuando se enteraban de que la persona era marica, empezaban como a crear una serie de persecuciones contra esas personas y ¿qué tenían que hacer? Salir corriendo de su municipio e irse para la capital, ¿sí? En ese momento la capital era como el salvavidas de las maricas en ese entonces. Yo sufrí violencia en medio del conflicto armado, fui desplazado donde me encontraba viviendo y también fui abusado sexualmente por unos paramilitares. Los argumentos que ellos usaban para abusar de nosotros, para discriminarlos, para asesinarlos, aún para desaparecernos, éramos que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla o que éramos sapos de la guerrilla. Muchas veces recibíamos palabras
sapo marica. Esto te pasa a ti por sapo, por ser una marica. Te vamos a enseñar a ser hombre. Bueno, las historias marica, enfrascando la población LGBT en general, de pronto de que si tenemos participación dentro de algunos espacios con personas heterosexuales, que son las que juzgan, no pueden ver a la marica sola, quieta de pronto en un callejón, porque ahí es donde ya no hay señalamiento ni juzgamiento, sino quieren pasar un rato agradable y amoroso con esa marica. La corporación LGBTI Todos Somos Iguales de los Montes de María y quienes fueron los que plantearon esta iniciativa, viendo cómo el Estado se olvida de ciertos sectores del departamento de Bolívar y sentimos que siempre era Monte de María y el sur de Bolívar se sentía rezagado en el trabajo que estábamos haciendo con la población LGBT. Y esto nos hizo unirnos a muchos municipios y contar nuestras historias maricas dentro de esta iniciativa. Unir los municipios con los cuales el río Magdalena tiene injerencia. Bueno, en ese momento nos encontrábamos como desamparados, como desprotegidos, porque no veíamos el Estado ni veíamos el gobierno a nuestro lado, ya. Entonces a veces nos daba miedo hacer una denuncia o poner esto en conocimiento porque no sabíamos qué nos podía pasar más adelante. Entonces muchas veces, algunos y algunas, mejor preferimos callarnos antes que hacer una denuncia o antes de decir lo que estábamos viviendo. Voy a contar la historia de mi amiga que se llamaba Rosalinda. Era mi mejor amiga y de un momento a otro desaparecieron a Rosalinda por su orientación sexual. Recuerdo que un día la cogieron los paramilitares y le arrambaron el pelo, porque ellos lo que querían era que no vistiera como mujer. Bueno, cuando me enfrenté al pueblo, a la comunidad que era homosexual, que ya todo el mundo lo sabía, fue bastante duro. Fue bastante duro el señalamiento, el bullying. El bullying de toda una vida, tanto del más viejo como el más joven, de que cuando tú ibas a pasar por una esquina, de una vez te señalaban, murmuraban. Entonces tú desviabas por otra esquina, evitando pasar por ahí para que no te juzgaran, para que no te dijeran malas palabras. Desde mi contexto como lesbiana, viviendo en un pueblo machista, en una zona donde hubo mucha incidencia de grupos al margen de la ley, encajar no es nada fácil. Nos encasillan mucho, pero no ven que somos profesionales, que nos toca doblemente encajar en la sociedad profesionalmente más que los demás, para evitar toda esa estigmatización en que nos tienen. Dice la gente, mientras que no se le note lo marica, todo está bien. Bueno, allá arriba, donde está el conflicto directo, donde están los grupos al margen de la ley, allá no permiten de que uno suba con areticos, con cabellito largo, extrovertido, o sea, allá eso no lo permiten. O sea, nosotros no tenemos acceso a la zona alta. Para nosotros ir allá, eso significa hasta la muerte. Entonces, por ser marica, porque estaban apoyando a la guerrilla, entonces eso nos afectaba a la comunidad en general, porque éramos un grupo pequeño en aquel entonces y todo nos afectaba como si fuéramos a lo mismo. Ya era el hecho contra las maricas, entonces eso nos atemorizaba demasiado. Cuando llegan panfletos al municipio, pues muchos dicen no, que van a acabar con las maricas, los viciosos, los ladrones. Entonces nos afecta mucho en el caso de que los comentarios son más los comentarios que se hacen que lo que en realidad dentro de un panfleto existe o hay. Pues la verdad es que el temor más grande que muchos vivieron o vivimos fue con la Jauce. ¿Ya?
Si tú analizas la gran mayoría de las masacres fueron causadas por ellos. Entonces, este sector era el que más enmancillaba, maltrataba a la población. Y eso nos cohibía de ser libres y espontáneos, expresando como nosotros queríamos o deseáramos. Es más, no hace mucho que tuvimos la indagatoria de Mancuso solicitando el ingreso a la JEP. Se le preguntó a él que por qué el maltrato hacia la población LGBT, y él dijo que eso no era una orden del Estado Mayor de ellos, sino que era una orden del comandante de territorio. Es demasiado complicado en la actualidad de ahorita del siglo XXI. O sea, yo quedo aterrada cuando ahí dicen que es por las quejas de la comunidad. Ellos quieren limpiarse la mano. O sea, unos se limpian la mano con ellos y los otros se limpian la mano con nosotros. O sea, todos no quieren quedar mal. Va en contra de los derechos que ya la Constitución tiene para cada uno de nosotros, como somos población LGTBI, y que no haya entes que nos ayuden a regular eso. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Esa canción me gusta mucho porque menciona los montes de María. Y como buen montemariano no me debo de olvidar de mis raíces, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y la canto y la recuerdo y me lleno como de nostalgia al cantarla, porque algunas comunidades en los Montes de María sufrimos la violencia. ¿Cuántos niños no quedaron sin padre por medio del conflicto armado? ¿A cuántos no les desaparecieron su mamá por decir que era colaboradora de la guerrilla o que era colaboradora de algún grupo? Algunas personas LGBTI fueron desaparecidas, otras personas las mataron, algunas nos hicieron ir por nuestra condición sexual. Yo vengo de un corregimiento de un municipio de Bolívar, no voy a decir nombres. Allá mandan ciertas leyes, entonces por X o Y razones me hicieron venir de allá. Bueno, me refugié en un municipio cercano. Después de pasar los años, ya yo me había transformado así, ya estaba en un proceso de transición sin hormonas. Decido como a los 3 años regresar otra vez al pueblo. Yo regresé a visitar a mis padres y 2 días. Cuando estaba allá, el día que ya me venía otra vez, me llegan unos sujetos de dicha organización, ¿verdad? Me llegan a la casa. No, que la necesitan a las 8 de la mañana. Entonces yo me niego porque, primero que todo, no tengo vínculos con ellos. Y yo digo, no, yo no puedo ir porque tengo unos compromisos donde vivo. Entonces me dicen, no es si usted quiere, es que le toca ir. La vienen a buscar a las 8. Nos vamos, tipo 8:30 salimos del corregimiento. Llegamos al cambuche, digamos, de ese día. Entonces nos sientan ahí a todos 3 en el piso. Cuando habían como unos 20 sujetos de ellos, nos tenían los 3 uniformes, con rula. Porque la sanción era, o sea, que por nosotros ser lo que éramos y por muchas quejas que la comunidad puso, nos iban a sancionar 1 mes, tirando rula en unos potreros, que nos iban a enseñar a hacer lo que en verdad nosotros éramos. Cuando escuchamos unos helicópteros, allá en ese territorio, allá no son tanto enfrentamientos, son bombardeos, allá ya tienen el sitio para bombardear y ¡pum! Y el que cayó, cayó. Entonces a él lo llaman por el radio, estando nosotros ahí. Lo llama, sale, dice, ya vengo, vuelve y llega cuando una avioneta, como de guerra, vuelve y lo llaman. Cuando vuelve y sale y nos dice, me acuerdo tanto, se libraron esta vez. 2 minutos para que se vayan. Ese hombre apenas dice eso, yo me paro de donde estaba. Recuerdo que bajando, porque había que bajar, las sandalias se me dañaron, yo se lo dejé botado, salí a pies descalzos de allá. Yo no puedo volver allá, o sea, ya con esa purgada, ya yo dije, no vuelvo más. Llegué, eso fue un 22 de febrero del 2020. Pasaron como unos 7 meses, a ese comandante lo matan.
A los meses yo volví a subir a mi mamá porque, o sea, el inconveniente fue con él. O sea, llevo esta historia de mi vida real, de que todavía en la actualidad mira todo lo que uno vive y todavía sin dar males ejemplos ni nada como lo tratan a uno. Murmuraciones por la calle, muchas. Me criticaban, me decían arepera, que no sé qué. Hay veces que me daba mucha tristeza y se me colocaba a llorar, pero hasta que mi amigo comenzó a decirme cosas, que la vida seguía, echara para adelante, que mirara hacia el frente. Yo dije, desde que a mí me apoye mi mamá, las demás familias mías, mis hermanos y eso, pues yo sigo adelante. A una edad de 8 años, pues yo empecé a notar de que tenía atracción hacia el mismo sexo. Siempre me lo conservé y nunca fui capaz de decírselo a nadie ni nada, siempre lo reprimí dentro de mí, hasta que viví un proceso de desplazamiento en ese entonces, el auge de la guerra, año 1998, en el cual tuve que salir con mi familia de la vereda en la cual vivía, y cuando llegué al municipio de Morales, fue allí en ese municipio donde de pronto ya empecé a ver que habían otras personas en mi colegio donde entré a estudiar, que de pronto también yo miraba que se parecía mucho en su pensar y en su actuar a mí. Entonces empecé como a relacionarme y ver de que pronto puede encajar con otras personas. Lo manifesté a la edad de 18 años de edad. Lo que pasó en ese entonces cuando yo lo hice público fue muy chistoso porque muchas personas, como hacía parte de grupos religiosos, estas mismas personas me empezaron a condenar. Entonces, pastores que decían que yo iba a acabar la juventud de mi pueblo, me condenaron que yo era un engendro del demonio. Y que yo era un engendro del demonio y que iba a perder a toda la juventud. Entonces siento que no me quedé allí y no me reprimí ni me sentí mal, sino que ante eso me dio como fuerzas de demostrarle a ellos que yo podía hacer las cosas bien siendo yo mismo, ¿sí? Y ser un líder representativo en mi comunidad. Y yo siento que ellos después la gente como que empezó mismo a cambiar el pensamiento que tenían de pronto hacia mí. Siempre había tenido esa atracción hacia los hombres. Sin embargo, pues dentro de mi crianza me crié en un hogar cristiano y al mismo tiempo pues mi papá, un poco machista, hablándolo de cierta manera, de pronto por la opresión social, porque soy hijo único, entonces crecí en esa opresión en donde tenía que de pronto reprimir u ocultar mi atracción. Decidí salir del closet, hablando de cierta manera, en el momento en que ya comencé a aceptar a través de a un amigo también gay. Fui mirando su vida, me fue explicando cómo era todo este tema de la comunidad LGBT, hasta que tomé la decisión de hablar con mi mamá. Hasta el momento pues solamente he hablado directamente con mi mamá y con mi hermana. Por mí hasta el momento pues mi papá no sabe que yo soy gay. La verdad es que yo me siento con la transformación, me siento muy bien, me siento una confianza de transformarme como mujer, me siento súper bien. Muchas veces yo tuve temor, tuve miedo, porque sí fui intimidado en el tiempo de la violencia. Yo me fui del pueblo de 16 años. Fui amenazado por mi forma de ser, porque era gay, porque mi niñez yo demostré desde un principio lo que iba a hacer. En ningún momento me escondí, en ningún momento me oculté, no me negué a hacer lo que quería hacer.
cuando yo no aceptaba mi orientación, yo mismo quise ir ante psicólogos y psiquiatras. Entonces tuve citas con psicólogos y tuve citas con un psiquiatra para que me sacaran el mariquerismo de mí, ese espíritu que estaba allí, entonces que hicieran una terapia de querer sacar eso en mí. Y justamente eso fue positivo en el sentido de que cuando fui a un psiquiatra en la ciudad de Cúcuta, el psiquiatra me decía, pero si tú no tienes ningún problema, tú estás súper bien, tú no tienes ningún trastorno, ningún trauma, ni nada absolutamente. Entonces él me dijo, ámate, acéptate como tú eres, ¿sí? Pero algo sí te voy a decir, si usted es un marica, sea un marica de respeto, sea un marica de valor, que donde usted coloque el pie, a usted la gente lo admire por lo que usted es. Entonces eso como que cambió ese pensamiento en mí, yo dije, sí quiero ser ese tipo de persona. Entonces como que me empoderé y mi primer trabajo fue ser líder de jóvenes del municipio. Creé la red de jóvenes, fui el creador de la red de jóvenes del municipio de Morales y empecé a crear la política pública de juventud y eso me dio un reconocimiento muy grande en el municipio de decir, este muchacho tiene madera para trabajar con la gente, con los jóvenes y la gente empezó a reconocer mi liderazgo, ¿sí? Luego me empoderé de la política pública de víctimas y entonces me metí en la mesa de víctimas y la gente, wow, me eligieron como coordinador de la mesa de víctimas del municipio, o sea, era el primer joven y de la comunidad que se metía en estos espacios de las víctimas. Y yo soy víctima del conflicto, soy un sobreviviente de la violencia. Luego me metí en todo el tema porque dije, estoy preparado y me siento capacitado para representar a mi comunidad también. Y me metí al tema de la comunidad LGTBI. Morales no tenía política pública de LGTBI y empecé a buscar dónde podía conseguir el apoyo y lo hice. Sí, me fui directamente hasta Cartagena, a la gobernación y allá busqué dónde podía hablar y tocar para crear esa política pública y se logró. ¿Sabes? Fueron pasos muy importantes en los que hoy yo digo que nosotros, soy diferente en ese sentido porque le entregué de mí todo a este municipio. Ahorita acabé de terminar un proceso donde yo fui candidato al Consejo Municipal de Morales y saqué una de las votaciones más grandes e históricas en el municipio de Morales, que nunca un candidato al Consejo había sacado una votación como esta. Y una persona de la comunidad haber sacado una votación como esta es algo histórico. Eso da a entender de que queremos hacer las cosas diferentes, queremos hacer las cosas bien y que no somos uno más del montón. Cuando no había guerrilla, cuando no estaban todos esos grupos, nosotros nos podíamos ir para cualquier finca, para cualquier monte, a coger guayaba, a coger pájaros, a bañarnos en la quebrada, a pasar toda una tarde en la quebrada. Porque también contamos con una quebrada que también ha sido testiga de cómo los grupos la han utilizado para atacar el pueblo. Ahí han habido enfrentamientos, ahí han habido combates, entonces ahí la quebrada también ha sido un eje de afectación de los grupos armados. Ya no vamos a la quebrada como antes, ya no vamos al río como antes, ahora que la guerrilla ha hecho retenes ahí, que ha hecho presencia. Ya no podemos ir como antes a bañarnos, a compartir, a hacer un paseo. Desde esos tiempos, desde el 1985 para acá, ha sido esa vida triste. Ya uno iba a pescar y no era la misma seguridad que uno se sentía en la orilla del río. ¿Por qué? Porque teníamos temor que al momento yo podía llegar una bala perdida, teníamos temor de que nos podían reclutar. Muchas personas que lo llevaban a la orilla del río, cogían, lo disparaban y lo tiraban directamente al río. Pues si el río hablara, contara cantidades de historias por todo lo que tuvo que presenciar y habla de una manera que a veces no nos damos cuenta y es sacar esos cuerpos. Siempre los cuerpos llegan a orillas de alguna zona ribereña, a orillas de un pueblo, siempre llegan. Muchos los han enterrado en los pueblos y sus familiares llegan porque simplemente era matarlo, era descuartizarlo y arrojarlos. Y que los peces, y que los caimanes, y que lo que sea,
se lo comiera y se perdiera y no hubiera rastro de ello. El río Magdalena para muchos es alegría, para otros vida, pero para algunos es tristeza, porque esto se convirtió en una tumba, porque a muchos y a muchas desaparecieron, algunas los mataron y los tiraron al río, y hasta el sol de hoy no se ha sabido nada de aquellas personas que fueron desaparecidas. El río se convierte en testigo, considero, por los hechos de violencia que se vivieron y que se han vivido y se siguen viviendo, porque aún seguimos en ese flagelo. De los años 90 hasta el año 2000, el río fue un testigo importante en todos los hechos de violencia contra nuestra comunidad. Recuerdo una anécdota cuando en un día había en ese tiempo una cosecha de, nosotros le llamamos en nuestro pueblo mezcocho, o una fruta, y fuimos a buscar esa fruta en ese árbol a orillas del río, y cuando estábamos montados con otros compañeros en ese árbol, uno de ellos se le partió una rama del árbol y casi se cae al río, y un caimán literalmente saltó a poderlo devorarlo. Mi amigo casi cae al río, él se agarró, gracias a Dios no pasó nada, pero después nos enteramos de que ese caimán que estaba allí con la mocha era un caimán que había sido puesto allí por los paramilitares, las autodefensas, para que este animal devorara los cuerpos o las carnes que le tiraban allí de las personas que masacraban en ese entonces. Recuerdo también personas que fueron llevadas a una casa, y de esa casa, después que los torturaban, los picaban con motosierras y los lanzaban a ese río. Antes de esos grupos al margen de la ley y eso, uno vivía en paz, era libre, podía salir, entrar sin miedos. Después ya todo cambia, en el sentido que ya uno va a la expectativa de que hoy pueden llegar estos grupos. Antes digamos que no había el miedo, ahora después sí hay el miedo de la inseguridad, pero la inseguridad de que vienen, me matan, me sacan de mi casa, me secuestran. O sea, ya siempre va a estar eso en nuestras mentes. El sur de Bolívar es un sector que considero es muy rico en todo su territorio, porque sus tierras pues, poseen mucho oro. Acá hay muchos minerales que son muy preciados, y también porque su territorio es tan próspero que acá y está tan aislado de los demás territorios a nivel nacional, que es un punto muy estratégico para que los grupos al margen de la ley puedan utilizarlo como zonas de escape o de estar allí escondidos. Entonces acá se sembraban mucho la coca, porque ahorita pues, se ha erradicado mucho, y de cierta forma se disputaban los territorios por sus riquezas. Esto hizo que por eso cada día aumentara más la violencia. Colombia desde los inicios ha sido comandada, ha sido liderada desde Bogotá. Y eso ha permitido que muchas de las regiones costeras, hoy los Montes de María, pueblecitos por allá apartados donde ni la luz llega, no sea tan fácil aquella afluencia de informaciones, aquella afluencia de oportunidades y aquel desconocimiento de territorio de que muchos de los que están en el mando, muchos de los que están gobernando los territorios no se dan cuenta. Y es que hablan no desde un privilegio, sino desde una forma de confort, que ellos dicen, no, pero yo estoy aquí y hablo de esta manera, pero podemos ser de una misma parte, pero hay diferentes entornos, diferentes formas de sociedad. Estas zonas olvidadas, muchas veces por el Estado, muchas veces por los entes territoriales, muchas veces por la alcaldía, permite también que estos grupos se adueñen también de las propias administraciones. El simple hecho de estar dentro del territorio del sur de Bolívar, rodeado de una población
al margen de la ley, siempre, yo lo digo, está uno en un peligro latente, sea gay o no sea gay, pero sin embargo ellos siempre intentan, hablándolo entre comillas, mantener el orden dentro de la población. Para ellos, algún factor que altere la sana convivencia o altere el orden comunal, pues para ellos es un peligro. Entonces, como decimos en nuestro territorio del sur de Bolívar, una cosa es el Estado como ley y otra cosa son ellos con su ley. El hecho de que estemos a más de 10 horas de la capital, el sur de Bolívar está en el abandono absoluto. No se ven los proyectos, no se ven las obras de impacto que deberían llegar acá en nuestro territorio. Estamos totalmente aislados y excluidos, como por allá rezagados, que se olvidan totalmente que este territorio existe. Existe simplemente para los tiempos de elecciones, de campañas, ¿sí? Cuando llegan estas personas de allá, de la capital, a buscar sus votos, es la única forma de ellos ver de que existe un territorio que se llama Sur de Bolívar. Mientras tanto, nosotros seguimos rezagados y no hay la forma de que acá haya generación de empleo. Nuestros jóvenes no tienen derecho a la educación superior. No hay políticas públicas, ¿sí? No hay quien llore, que pelee, que luche por nuestros derechos. Para un presidente que anterior a Santos, Uribe, nosotros nunca tuvimos conflicto armado. Nunca hubo conflicto armado. Y esa fue la pelea entre ellos dos. Me meto en la política porque de ahí se nace todo. Cuando Santos dice de que Colombia vive en conflicto armado, ahí Uribe chocó con Santos y igual que se abrieron. Porque le dio reconocimiento a algo que estábamos viviendo en el Estado. Y desde ese punto de vista comenzaron a surgir ciertas acciones que con más visibilización. Y Bolívar solamente tiene un 14% de personas víctimas de conflictos armados reparadas. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Yo creo que aquí Bolívar tiene como casi 25.000, 26.000 personas víctimas de conflicto armado. El sur de Bolívar está estigmatizado como zona de alto riesgo, como zona de peligro, como que acá las personas que estamos en este territorio nos consideran como que somos parte de estos grupos al margen de la ley y somos de cierta forma discriminados y seguimos siendo discriminados cuando vamos al interior del país. Uno dice somos del sur de Bolívar y inmediatamente dice somos guerrilleros. Todo nuestro territorio la gente vive con temores, con miedo. No podemos ser nosotros mismos. Vivir en una zona de alto riesgo, como yo ahorita le decía a unos compañeros, somos maricas en zona de alto riesgo, es cuando nosotros estamos aquí prácticamente batallando y exponiendo nuestra vida y que en cualquier momento puedan hacernos algo, ¿sí? Entonces eso es lo que más daño nos ha hecho, la violencia. Nosotros aquí nos atemorizamos mucho, o sea, la guerrilla causó mucho temor en nosotros por las amenazas. Directamente aquí en el pueblo no nos agredieron porque nunca hemos dado de qué hablar en el pueblo, siempre hemos sido unas personas muy centradas, pero sí a varios compañeros lo hicieron ir del pueblo. Lo hicieron ir del pueblo porque subieron a visitar unos familiares, entonces dijeron que como uno era enfermero, entonces los informaron que ellos estaban curando guerrilleros, entonces ya los paracos venían a tomar represalias contra ellos. Este río, lamentablemente, el papel que juega o que jugó es de fosa común, lamentablemente, de cementerio. A veces usted estaba como aquí en este sitio donde estoy tan hermoso, maravilloso. No era raro ver a cuerpos flotando, embalados, con trapos. Eso es muy duro y no debería ser así. Nosotros nos íbamos para arriba a bañarnos y había momentos que nos estábamos bañando y veíamos pasar los cuerpos. A veces pensamos que eran vacas muertas y los goleros encima y no, eran personas que el río llevaba, que las habían matado allá arriba, que las tiraban,
que el conflicto, los que no descuartizaban, los que no enterraban, los llevaban al río y los desaparecían. Y era algo que te frustraba, algo que porque tú no podías hacer nada. Cuando tú ibas a pasar los muertos, solo tenías que dejarlo que pasaran, porque no era permitido que alguien rescatara esos cuerpos, ni policía, ni ninguna entidad, nada. O sea, tenían que desaparecerse los cuerpos en el río. Fue un sinónimo de muerte a nivel de municipios del sur de Bolívar y algunos municipios de Monte de María. Esa conexión que día a día en la época de la violencia la gente sentados a orillas del río veía cómo el río traía la muerte que se generaba río arriba y que mucha de la gente no podía tomar la iniciativa de sacar esos cuerpos porque estaba prohibido por los grupos armados. Y los que tenían la osadía de sacarlo tenían que correr con todo lo que tenía que ver con el entierro de esa persona desconocida. El gobierno tiene olvidado esa parte de la historia y que una gran parte de esa historia termina en un sector que se llama el Canal del Dique, que es un sector donde hay muchos cuerpos enterrados y que una parte de la sociedad poderosa de este país quiere desaparecer de un todo con un proyecto que quieren manejar en esa zona. Paz para mí es estar en mi casa con mi familia y poderme acostar a la hora que yo quiera porque a un grupo armado se le dio la gana de llegar y decir no, aquí se van a acostar temprano y ya. Paz para otra persona puede ser no desplazarse más, no estar con miedo de que yo estoy en la ciudad y mi familia está en el pueblo y lo pueden matar en cualquier momento. Paz para una persona sería que le devolvieran a su hijo que está secuestrado o a su hija. Libertad para caminar nuestro territorio sin miedo. Libertad para poder hablar en los diferentes medios de comunicaciones sin ser amenazados. Libertad es ir a las entidades territoriales, es ir a la policía y decir y denunciar fácilmente sin que ellos mismos te empiecen a presionar, te empiecen a violentar simplemente porque estás hablando. La libertad es sentirse libre, sentirse cómodo en el territorio donde tú vives. El hecho de que que tengamos que salir de nuestro municipio para tener una buena calidad de atención médica, ya eso hace de que nosotros cambiemos el chip. Yo creo que, como lo decía, estamos a la espera de que en realidad todas esas presencia se encuentre dentro del territorio y somos prestos a todo lo que tenga que ver con el tema de desarrollo, todo lo que tenga que ver con progreso, somos prestos a que lleguen a nuestra zona como tal. Para cambiar un poquito el chip de la comunidad, del pueblo como tal, toca más capacitación, más educación, más empleo, porque es que estamos en un pueblo muy atrasadito en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Entonces, toca trabajar desde lo social, de ir rompiendo todos esos esquemas. Todas esas personas machistas, homofóbicas, en su familia hay más de un gay. A muchas personas eso, el motivo de que en su familia les salga un hijo, una hija, lo lleva a cambiar. Yo digo que en un 70% de los hogares ya comienzan a comprender más a los demás por sus condiciones. Bueno, yo pienso que para que la zona sur de Bolívar deje de ser olvidada, comenzar que, por ejemplo, las gobernaciones, en este caso, donde estamos prácticamente alrededor de 8 a 10 horas de distancia, comenzar a hacer más presencia, sus ejecuciones sean más dirigidas a todos estos terrenos. Aparte de eso, entre municipio y municipio nosotros tenemos un corte de comunicación, no hay vías donde no pueda decir voy a ir de este municipio al otro fácilmente. Entonces, para nosotros poder ir de un municipio a otro, a veces tenemos que ir a otros municipios que pertenecen a otros departamentos
y es como quien dice darle vuelta a gran parte del territorio vecino para poder llegar a un municipio que se encuentra dentro de nuestro departamento. Entonces, al no haber una conectividad intermunicipales del cono sur en este caso, nos conlleva a que ellos vuelvan y hagan presencia. Entonces, esa sería una de las maneras en que podríamos resarcir todo este flagelo que hemos sufrido. La importancia del río Magdalena en el sur de Bolívar es que es una de las principales fuentes de suministro hídrico para todos los pueblos ribereños. Bueno, hay zonas en Colombia en donde pues sufren poco o mucho por el tema del consumo de agua, pero el simple hecho de nosotros contar con esta fuente natural es una gran bendición. La gente no tiene ni conciencia, no tiene ni amor por el río. Es un trabajo grandísimo que hay que hacer, de concientizar a tantas personas de que si no hubiese un río, de qué comerían, con qué se transportarían, con qué vivirían, porque de ahí sale el agua potable. En el caso de nosotros, en el municipio de nosotros es del río y la tratan. Ha sido vida, donde nosotros buscamos alimentación, donde nosotros lo utilizamos para pescar, para traer nuestro bienestar alimenticio a nuestra familia, y donde nosotros también nos podemos comunicar con otros pueblos que nos separan por medio del río Magdalena. Entonces ha sido muy importante para nosotros en estos municipios cercanos a la orilla del río. Yo contando también un poco de mi experiencia, ya que también he dado parte de un municipio del Guamo Bolívar que se llama Nervití. Y así como Zambrano también fue puerto marítimo y muy importante en su época, ya que permitió también la afluencia del comercio, ya que permitió también la interculturalidad, ya que permitió la conexión de los diferentes territorios. El río forma una parte importante en nosotros porque no es solamente el río, sino pareciera que fuera una extensión de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que ya lo hacemos nuestro. Aprendimos también a sentir cuando el río está molesto, aprendimos también a sentir cuando el río está en calma. Y eso también se hace con la conexión de lo que tú tienes con toda la naturaleza. Con todo este contexto, nosotros lo que queremos es mostrar lo que somos y cómo sobrevivimos, porque yo no utilizo ya la palabra víctima. Nosotros fuimos víctimas en un proceso de la violencia, pero ahora somos sobrevivientes de un proceso y de un Estado que, entre comillas, está tratando de buscar el bienestar de todos. En estos momentos estamos trabajando desde mi organización con capacitación a funcionarios públicos para que aprendan a tratar personas maricas, ¿ya? Y tratar de llevar no solamente el mensaje a funcionarios públicos, sino a todos los hogares que de pronto en el municipio y dentro del municipio habitan. ¿Para qué? Para poder tener una mejor forma de tratar a las personas maricas y que no nos vean solamente como maricas que somos, sino que como personas trabajadoras que podemos brindarle a la sociedad algo mejor. ¿Cuál es la problemática? Que los miembros o líderes sociales en los territorios no denuncian en sus propios territorios porque no nos sentimos seguros. Por ejemplo, a mí en este municipio me amenazan, yo aquí no hago la amenaza, yo me voy a las capitales grandes porque, entre comillas, nos sentimos más seguros. Y el Estado lo único que te brinda es, te encierra en una casa de protección, te da una ayuda durante un año y ya después, marica, mira yo cómo sobrevive. Muchos de la población por eso no denuncia, está con temores, no se visualiza su caso en el sentido, ¿por qué? Porque no ven las garantías con el Estado. Es importante preservar la memoria no solamente del sur de Bolívar, sino, yo siempre he dicho, de Colombia también. Si no recordamos, estamos tendientes a repetir todos los hechos. Entonces, si nosotros como pobladores del sur de Bolívar, o por lo menos en mi generación o la generación que ya ha vivido todo este flagelo del conflicto,
nos olvidamos de todo lo que hemos pasado. Las generaciones futuras no van a saber cómo enfrentarse o cómo saber cómo fue que surgimos dentro de todo este flagelo del conflicto. Yo pienso que se deben contar para llegar a esas personas que de pronto hacen el daño, pero no piensan el dolor de la otra persona. Hacen las cosas por hacerlas sin pensar en el dolor. Pienso que si ellos ven estos documentales, van como a tener como una reflexión de que yo hice eso sin saber que le hice tanto daño a esa persona. No puedo creer que haya sido tan malo. Pienso yo que es como llegar así al corazón de las personas y involucrarlos, ya que tienen que ir aceptando lo que el mundo va trayendo cada año que pasa. Debemos dar a conocer lo que nosotros como población víctima vivimos en el conflicto armado y que otras personas quizás pasaron algo peor o pasaron lo mismo que nosotros. Y yo digo que no se debe de uno callar esto que vivió, que demos a conocer al mundo entero que en los Montes de María, que en Zambrano Bolívar, a orillas del río Magdalena, fueron violentados y violentadas muchas maricas por su orientación sexual, que algunas ya no están, que otras hacemos pie de lucha, que estamos aquí resistiendo a la discriminación y a las violencias que sufrimos en el conflicto armado. Una manera de hacer cambio es hablar, reivindicar, contar aquellas historias que nunca se han podido contar. Yo digo que, y lo decíamos también en un espacio que tuvimos en San Juan de Nepomuceno, que era hacer esa especie como de reivindicaciones y también concientización a aquellas comunidades que están cerca del río, porque a veces, bueno, van, lo sienten, están siempre alrededor de todo esto que se llama río, pero a veces no son capaces de ver más allá. Y decía que de una forma de concientizar, y lo hablaba hace poco con una compañera, era mostrar, era sacar algo que nos quitó el conflicto armado, fue la forma de expresarnos libremente, ya que en el inconsciente de las personas está el mira qué vas a decir, mira qué vas a hablar, de esto no se habla, no puedes ir diciendo esto por la vida, y muchas muertes fueron calladas, fueron silenciadas y sumado a eso fueron olvidadas. Hoy el ejercicio de alzar la voz, aunque aún nos esté costando, estamos con eso, no dejando que la memoria de esa persona, que la lucha de esa persona no caiga en el olvido, no caiga en que aquí no ha pasado nada.